misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nuestra Señora de la Piedad, ruega por nosotros. San Cosme y San Damián, rueguen por nosotros. Beato cura Brochero, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El alma y el espíritu de tu radio. Intenciones del Santo Padre encomendadas al apostolado de la oración. Febrero del año del Señor 2014. Universal. Para que la sabiduría y la experiencia de las personas mayores sean reconocidas en la Iglesia y en la sociedad. Por la evangelización. Para que sacerdotes, religiosos y laicos colaboren generosamente en la misión de evangelización. Los Salmos de David. Salmo 8. Al vencedor, sobre Gitit. Oh Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu alabanza sobre los cielos. De la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú compusiste, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de hermosura. Le hiciste señorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, lo que pasa por los caminos del mar. Oh Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. Y ahora en tu radio,
Exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco a los obispos, a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas y a los fieles laicos, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Capítulo 3. El anuncio del Evangelio. Persona a persona. Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda renovación misionera, hay una forma de predicación que nos compete a todos como tarea cotidiana. Se trata de llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata, tanto a los más cercanos como a los desconocidos. Es la predicación informal que se puede realizar en medio de una conversación y también es la que realiza un misionero cuando visita un hogar. Ser discípulo es tener la disposición permanente de llevar a otros el amor de Jesús, y eso se produce espontáneamente en cualquier lugar, en la calle, en la plaza, en el trabajo o en un camino. En esta predicación, siempre respetuosa y amable, el primer momento es un diálogo personal, donde la otra persona se expresa y comparte sus alegrías, sus esperanzas, las inquietudes por sus seres queridos y tantas cosas que llenan el corazón. Solo después de esta conversación es posible presentarle la palabra, sea con la lectura de algún versículo o de un modo narrativo, pero siempre recordando el anuncio fundamental, el amor personal de Dios que se hizo hombre, se entregó por nosotros y está vivo ofreciendo su salvación y su amistad. Es el anuncio que se comparte con una actitud humilde y testimonial de quien siempre sabe aprender, con la conciencia de que ese mensaje es tan rico y tan profundo que siempre nos supera. A veces se expresa de una manera más directa, otras veces a través de un testimonio personal, de un relato, de un gesto o de la forma que el mismo Espíritu Santo pueda suscitar en una circunstancia concreta. Si parece prudente y se dan las condiciones, es bueno que este encuentro fraterno y misionero termine con una breve oración que se conecte con las inquietudes que la persona ha manifestado. Así percibirá mejor que ha sido escuchada e interpretada, que su situación queda en la presencia de Dios y reconocerá que la palabra de Dios realmente le habla a su propia existencia. No hay que pensar que el anuncio del Evangelio deba transmitirse siempre con determinadas fórmulas aprendidas o con palabras precisas que expresen un contenido absolutamente invariable. Se transmite de formas tan diversas que sería imposible describirlas o catalogarlas, donde el pueblo de Dios, con sus innumerables gestos y signos, es sujeto colectivo. Por consiguiente, si el Evangelio se ha encarnado en una cultura, ya no se comunica sólo a través del anuncio persona a persona. Esto debe hacernos pensar que en aquellos países donde el cristianismo es minoría, además de alentar a cada bautizado a anunciar el Evangelio, las iglesias particulares deben fomentar activamente formas, al menos incipientes, de inculturación. Lo que debe procurarse, en definitiva, es que la predicación del Evangelio, expresada con categorías propias de la cultura donde es anunciado, provoque una nueva síntesis con esa cultura. Aunque estos procesos son siempre lentos, a veces el miedo nos paraliza demasiado. Si dejamos que las dudas y temores sofoquen toda audacia, es posible que en lugar de ser creativos, simplemente nos quedemos cómodos y no provoquemos avance alguno, y en este caso no seremos partícipes de procesos históricos con nuestra cooperación, sino simplemente espectadores de un estancamiento infecundo de la Iglesia. Carismas al servicio de la comunión evangelizadora. El Espíritu Santo también enriquece a toda la Iglesia evangelizadora con distintos carismas. Son dones para renovar y edificar la Iglesia. No son un patrimonio cerrado, entregado a un grupo para que lo custodie. Más bien son regalos del Espíritu integrados en el cuerpo eclesial, atraídos hacia el centro que es Cristo, desde donde se encauzan a un impulso evangelizador. Un signo claro de la autenticidad de un carisma es su eclesialidad, su capacidad para integrarse armónicamente en la vida del santo pueblo fiel de Dios para el bien de todos. Una verdadera novedad, suscitada por el Espíritu,
no necesita arrojar sombra sobre otras espiritualidades y dones para afirmarse a sí misma. En la medida en que un carisma dirija mejor su mirada al corazón del Evangelio, más eclesial será su ejercicio. En la comunión, aunque duela, es donde un carisma se vuelve auténtica y misteriosamente fecundo. Si vive este desafío, la Iglesia puede ser un modelo de paz para el mundo. Las diferencias entre las personas y comunidades a veces son incómodas, pero el Espíritu Santo, que suscita esa diversidad, puede sacar de todo algo bueno y convertirlo en un dinamismo evangelizador que actúa por la atracción. La diversidad tiene que ser siempre reconciliada con la ayuda del Espíritu Santo. Sólo Él puede suscitar la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad y al mismo tiempo realizar la unidad. En cambio, cuando somos nosotros los que pretendemos la diversidad y nos encerramos en nuestros particularismos, en nuestros exclusivismos, provocamos la división y, por otra parte, cuando somos nosotros quienes queremos construir la unidad con nuestros planes humanos, terminamos por imponer la uniformidad, la homologación. Esto no ayuda a la misión de la Iglesia. Cultura, pensamiento y educación. El anuncio a la cultura implica también un anuncio a las culturas profesionales, científicas y académicas. Se trata del encuentro entre la fe, la razón y las ciencias, que procura desarrollar un nuevo discurso de la credibilidad, una original apologética que ayude a crear las disposiciones para que el Evangelio sea escuchado por todos. Cuando algunas categorías de la razón y de las ciencias son acogidas en el anuncio del mensaje, esas mismas categorías se convierten en instrumentos de evangelización. Es el agua convertida en vino. Es aquello que, asumido, no sólo es redimido, sino que se vuelve instrumento del Espíritu para iluminar y renovar el mundo. Ya que no basta la preocupación del evangelizador por llegar a cada persona, y el Evangelio también se anuncia a las culturas en su conjunto, la teología, no sólo la teología pastoral, en diálogo con otras ciencias y experiencias humanas, tiene gran importancia para pensar cómo hacer llegar la propuesta del Evangelio a la diversidad de contextos culturales y de destinatarios. La Iglesia, empeñada en la evangelización, aprecia y alienta el carisma de los teólogos y su esfuerzo por la investigación teológica, que promueve el diálogo con el mundo de las culturas y de las ciencias. Convoco a los teólogos a cumplir este servicio como parte de la misión salvífica de la Iglesia. Pero es necesario que para tal propósito lleven en el corazón la finalidad evangelizadora de la Iglesia y también de la teología, y no se contenten con una teología de escritorio. Las universidades son un ámbito privilegiado para pensar y desarrollar este empeño evangelizador de un modo interdisciplinario e integrador. Las escuelas católicas, que intentan siempre conjugar la tarea educativa con el anuncio explícito del Evangelio, constituyen un aporte muy valioso en la evangelización de la cultura, aun en los países y ciudades donde una situación adversa nos estimule a usar creatividad para encontrar los caminos adecuados. Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. Hoy es un buen día. Para sorprender a alguien que no ves hace mucho tiempo, podés enviarle un mensaje o, mejor aún, aprovecha este instante y llamalo por teléfono. Hoy es un buen día. La radio que más te gusta en tu dial. La homilía. Consideremos ahora la predicación dentro de la liturgia, que requiere una seria evaluación de parte de los pastores.
Me detendré particularmente y hasta con cierta meticulosidad en la homilía y su preparación, porque son muchos los reclamos que se dirigen en relación con este gran ministerio y no podemos hacer oídos sordos. La homilía es la piedra de toque para evaluar la cercanía y la capacidad de encuentro de un pastor con su pueblo. De hecho, sabemos que los fieles le dan mucha importancia, y ellos, como los mismos ministros ordenados, muchas veces sufren unos al escuchar y otros al predicar. Es triste que así sea. La homilía puede ser realmente una intensa y feliz experiencia del Espíritu, un reconfortante encuentro con la palabra, una fuente constante de renovación y de crecimiento. Renovemos nuestra confianza en la predicación, que se funda en la convicción de que es Dios quien quiere llegar a los demás a través del predicador y de que Él despliega su poder a través de la palabra humana. San Pablo habla con fuerza sobre la necesidad de predicar, porque el Señor ha querido llegar a los demás también mediante nuestra palabra. Con la palabra, nuestro Señor se ganó el corazón de la gente. Venían a escucharlo de todas partes, se quedaban maravillados bebiendo sus enseñanzas, sentían que les hablaba como quien tiene autoridad. Con la palabra, los apóstoles, a los que instituyó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, atrajeron al seno de la Iglesia a todos los pueblos. El contexto litúrgico. Cabe recordar ahora que la proclamación litúrgica de la palabra de Dios, sobre todo en el contexto de la asamblea eucarística, no es tanto un momento de meditación y de catequesis, sino que es el diálogo de Dios con su pueblo, en el cual son proclamadas todas las maravillas de la salvación y propuestas siempre de nuevo las exigencias de la alianza. Hay una valoración especial de la homilía que proviene de su contexto eucarístico, que supera a toda catequesis por ser el momento más alto del diálogo entre Dios y su pueblo, antes de la comunión sacramental. La homilía es un retomar este diálogo que ya está entablado entre el Señor y su pueblo. El que predica debe reconocer el corazón de su comunidad para buscar dónde está vivo y ardiente el deseo de Dios y también dónde ese diálogo, que era amoroso, fue sofocado o no pudo dar fruto. La homilía no puede ser un espectáculo entretenido, no responde a la lógica de los recursos mediáticos, pero debe darle el fervor y el sentido a la celebración. Es un género peculiar, ya que se trata de una predicación dentro del marco de una celebración litúrgica. Por consiguiente, debe ser breve y evitar parecerse a una charla o una clase. El predicador puede ser capaz de mantener el interés de la gente durante una hora, pero así su palabra se vuelve más importante que la celebración de la fe. Si la homilía se prolongara demasiado, afectaría dos características de la celebración litúrgica: la armonía entre sus partes y el ritmo. Cuando la predicación se realiza dentro del contexto de la liturgia, se incorpora como parte de la ofrenda que se entrega al Padre y como mediación de la gracia que Cristo derrama en la celebración. Este mismo contexto exige que la predicación oriente a la asamblea y también al predicador a una comunión con Cristo en la Eucaristía que transforme la vida. Esto reclama que la palabra del predicador no ocupe un lugar excesivo, de manera que el Señor brille más que el ministro. La conversación de la Madre. Dijimos que el pueblo de Dios, por la constante acción del Espíritu en él, se evangeliza continuamente a sí mismo. ¿Qué implica esta convicción para el predicador? Nos recuerda que la Iglesia es madre y predica al pueblo como una madre que le habla a su hijo, sabiendo que el hijo confía que todo lo que se le enseñe será para bien, porque se sabe amado. Además, la buena madre sabe reconocer todo lo que Dios ha sembrado en su hijo, escucha sus inquietudes y aprende de él. El espíritu de amor que reina en una familia guía tanto a la madre como al hijo en sus diálogos, donde se enseña y aprende, se corrige y se valora lo bueno. Así también ocurre en la homilía. El espíritu que inspiró los evangelios y que actúa en el pueblo de Dios
inspira también cómo hay que escuchar la fe del pueblo y cómo hay que predicar en cada Eucaristía. La prédica cristiana, por tanto, encuentra en el corazón cultural del pueblo una fuente de agua viva para saber lo que tiene que decir y para encontrar el modo como tiene que decirlo. Así como a todos nos gusta que se nos hable en nuestra lengua materna, así también en la fe nos gusta que se nos hable en clave de cultura materna, en clave de dialecto materno, y el corazón se dispone a escuchar mejor. Esta lengua es un tono que transmite ánimo, aliento, fuerza, impulso. Este ámbito materno-eclesial en el que se desarrolla el diálogo del Señor con su pueblo debe favorecerse y cultivarse mediante la cercanía cordial del predicador, la calidez de su tono de voz, la mansedumbre del estilo de sus frases, la alegría de sus gestos. Aun las veces que la homilía resulte algo aburrida, si está presente este espíritu materno-eclesial, siempre será fecunda, así como los aburridos consejos de una madre dan fruto con el tiempo en el corazón de los hijos. Uno se admira de los recursos que tenía el Señor para dialogar con su pueblo, para revelar su misterio a todos, para cautivar a gente común con enseñanzas tan elevadas y de tanta exigencia. Creo que el secreto se esconde en esta mirada de Jesús hacia el pueblo más allá de sus debilidades y caídas. No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros el reino. Jesús predica con ese espíritu. Bendice lleno de gozo en el espíritu al Padre, que le atrae a los pequeños. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes, se las has revelado a los pequeños. El Señor se complace de verdad en dialogar con su pueblo, y al predicador le toca hacerle sentir este gusto del Señor a su gente. Palabras que hacen arder los corazones. Un diálogo es mucho más que la comunicación de una verdad. Se realiza por el gusto de hablar y por el bien concreto que se comunica entre los que se aman por medio de las palabras. Es un bien que no consiste en cosas, sino en las personas mismas que mutuamente se dan en diálogo. La predicación puramente moralista o adoctrinadora, y también la que se convierte en una clase de exégesis, reducen esta comunicación entre corazones que se da en la homilía y que tiene que tener un carácter cuasi sacramental. La fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. En la homilía, la verdad va de la mano de la belleza y del bien. No se trata de verdades abstractas o de fríos silogismos, porque se comunica también la belleza de las imágenes que el Señor utilizaba para estimular a la práctica del bien. La memoria del pueblo fiel, como la de María, debe quedar rebosante de las maravillas de Dios. Su corazón esperanzado en la práctica alegre y posible del amor que se le comunicó, siente que toda palabra en la Escritura es primero don antes que exigencia. El desafío de una prédica inculturada está en evangelizar la síntesis, no ideas o valores sueltos. Donde está tu síntesis, allí está tu corazón. La diferencia entre iluminar el lugar de síntesis e iluminar ideas sueltas es la misma que hay entre el aburrimiento y el ardor del corazón. El predicador tiene la hermosísima y difícil misión de aunar los corazones que se aman, el del Señor y los de su pueblo. El diálogo entre Dios y su pueblo afianza más la alianza entre ambos y estrecha el vínculo de la caridad. Durante el tiempo que dura la homilía, los corazones de los creyentes hacen silencio y lo dejan hablar a Él. El Señor y su pueblo se hablan de mil maneras directamente, sin intermediarios. Pero en la homilía quieren que alguien haga de instrumento y exprese los sentimientos de manera tal que después cada uno elija por dónde sigue su conversación. La palabra es esencialmente mediadora y requiere no sólo de los dos que dialogan, sino de un predicador que la represente como tal, convencido de que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por Jesús. Hablar de corazón
implica tenerlo no sólo ardiente, sino iluminado por la integridad de la revelación y por el camino que esa palabra ha recorrido en el corazón de la Iglesia y de nuestro pueblo fiel a lo largo de su historia. La identidad cristiana, que es ese abrazo bautismal que nos dio de pequeños el Padre, nos hace anhelar como hijos pródigos y predilectos en María el otro abrazo, el del Padre misericordioso que nos espera en la gloria. Hacer que nuestro pueblo se sienta como en medio de estos dos abrazos es la dura pero hermosa tarea del que predica el Evangelio. Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. Sonido auténtico. Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. Y ahora en tu radio... Estilo Idú. Arte para tocar con los oídos y descubrir las huellas de Dios. Hoy en Estilo Idú compartimos una perla del Museo del Louvre de París. Las bodas de Caná es uno de los cuadros más famosos de Veronés. Su tamaño es muy grande, casi 10 metros por más de 6 metros y medio.
fue pintado a mediados del siglo XVI. Esta obra fue encargada para el refectorio del convento veneciano de San Giorgio Maggiore, estancia proyectada por Palladio. Según el contrato, Veronés, que entonces tenía 34 años, recibía 324 ducados, más la manutención y un barril de vino. Veronés la pintó a lo largo de 15 meses, ayudado por su hermano. El cuadro fue saqueado por Napoleón y enviado a París. Se representa el milagro de las bodas de Caná, recogido en el Evangelio de Juan del Nuevo Testamento. En esta boda aparecen la Virgen María, Jesús y algunos de sus discípulos en Caná, Galilea. En el transcurso de la fiesta se quedan sin vino y Jesús ordena a los siervos que llenaran tinajas con agua, la cual milagrosamente se convirtió en vino, constituyendo este hecho su primer milagro. El pintor representa esta escena bíblica como si fuera una de las grandes fiestas venecianas de la época en un marco arquitectónico renacentista. Vemos columnas dóricas y corintias alrededor de un patio abierto, pero también causó cierto escándalo al insistir más en la fiesta que en los elementos religiosos. Es un cuadro plenamente renacentista en el que vemos un gran dominio de la perspectiva conseguido con el tamaño de los elementos, que muchas veces son elementos arquitectónicos. Algunos de estos elementos reflejaban edificios creados por Palladio ese mismo año. Se pueden distinguir dos partes separadas por la línea horizontal de la barandilla balaustrada. En la inferior hay numerosas personas representadas, cerca de 130, donde se encuentran los protagonistas del milagro. En la superior vemos numerosos elementos arquitectónicos y personajes populares con arriesgados escorzos. En el centro del cuadro se encuentra el protagonista, Jesús, sentado con el nimbo sobre su cabeza. A su derecha está la Virgen María con un nimbo más débil y junto a ambos alguno de los apóstoles. El simbolismo religioso se impone sobre la lógica del protocolo del banquete en el que Jesús y su familia eran solo unos invitados. Por ello, los recién casados aparecen sentados en el extremo izquierdo. En la parte central se sienta un grupo de músicos tocando instrumentos, entre ellos algunos de cuerda surgidos en esta época. A esta fiesta también han acudido algunos personajes de la época del autor y hasta él mismo. Le vemos vestido con una túnica blanca y sosteniendo una viola da gamba. Además, enfrente está sentado el pintor veneciano Tiziano, vestido de rojo y tocando un violonchelo. Tintoretto se encuentra al violín y Jacopo Bassano con una flauta. Según algunos autores, también aparecen varios personajes de la época. Alfonso de Ávalos, marqués del Vasto, que gobernaba el milanesado, Leonor de Austria, Francisco I de Francia, María de Inglaterra, Solimán el Magnífico, que sería el personaje de la izquierda con turbante alto, y el emperador Carlos V, que está de perfil dirigiéndose a un sirviente. Hacia la parte inferior izquierda de la pintura hay un hombre sirviéndose vino de un jarro grande y decorado. A su lado, un hombre permanece de pie, estudiando una copa de vino. Es Benedetto, hermano de Veronés. Sobre una pasarela elevada, varios hombres cortan la carne de un animal no identificado. A su derecha, traen otro animal para sacrificarlo. Se ha identificado como corderos, que serían una alegoría del futuro sacrificio de Jesús, que se halla justo bajo la hoja del cuchillo. Debe destacarse que, aunque muchos de los personajes en la pintura sostienen vasos de vino, nadie parece estar ebrio, sino que disfrutan sanamente de la fiesta. Justo enfrente de los músicos hay un reloj de arena, que en arte es llamado una vanidad. Muestra los placeres terrenales como la música, pero al tiempo recuerda la muerte. No parece que ninguna de las personas del cuadro esté hablando. El lugar para el que fue pintado era un monasterio benedictino donde el silencio en el refectorio era estricto. Algunos expertos han analizado el momento exacto del banquete, concluyendo que se encuentran en el postre. Esto se deduce porque sobre la mesa se ve azúcar, frutas y mermelada de membrillo. Irónicamente, parece sin embargo que al tiempo se prepara el plato principal, que son los animales sacrificados. Esto podría reforzar la teoría de que los animales son corderos y su presencia en el cuadro es meramente simbólica. Audio Viator. Qué hermoso sería contemplar tanta belleza personalmente.
Pero mientras tanto, podés hacerlo virtualmente. En tu buscador podés escribir Museos Virtuales del Mundo y allí te va a redirigir a la página del sitio Educar. Que lo disfrutes. Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. Y ahora en tu radio, noticias. Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Amigos oyentes de la Radio del Papa, desde la Ciudad del Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Cecilia de Malac, Eduardo Rubió y los demás integrantes de la redacción del programa hispano. En la emisión matutina de este jueves 6 de febrero, día en el que recordamos entre otros a San Pablo Miki, sacerdote y compañeros mártires japoneses, les anticipamos. El mundo nos hace preocuparnos por nosotros mismos, por tener, por el placer. El Evangelio nos abre a los demás a compartir con los pobres. Lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @Pontifex. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así se titula el mensaje del Santo Padre Francisco a los jóvenes de todo el mundo para la preparación de la próxima Jornada Mundial de la Juventud de este año, que se celebrará a nivel diocesano el 13 de abril, Domingo de Ramos. La Santa Sede ha acogido con pesar y sorpresa las observaciones conclusivas del Comité de la ONU para los Derechos del Niño, presentadas ayer en Ginebra, que lanzan duras acusaciones contra el Vaticano sobre la cuestión de los abusos de menores por parte de miembros del clero. Ante nuestros micrófonos, Monseñor Silvano María Tomasi, observador permanente vaticano ante las oficinas de la ONU en Ginebra, quien nos hablará de la reacción de la Santa Sede a estas acusaciones. La actividad del Papa es noticia. El Santo Padre Francisco comenzó sus actividades públicas esta mañana a las 10:30, recibiendo en audiencia a la nueva embajadora de la República Árabe de Egipto, Su Excelencia, la señora Wafa Azran Moharram Basim, quien presentó al pontífice sus cartas credenciales. A continuación, el Papa recibió a Monseñor Franco Coppola, arzobispo titular de Vinda, nuncio apostólico en Burundi. Seguidamente, en audiencias separadas, el obispo de Roma recibió a 19 prelados de la Conferencia Episcopal de Polonia con motivo de su visita ad limina apostolorum, es decir, a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo. Radio Vaticana es información y actualidad. Después de la extraordinaria Jornada Mundial de la Juventud vivida en Río de Janeiro en julio de 2013, el Santo Padre publica hoy el mensaje para la 29ª Jornada Mundial de la Juventud que se tendrá en Cracovia en el 2016. Se trata del primer mensaje que Papa Francisco dirige a los jóvenes, incorporándose en la tradición iniciada por el beato Juan Pablo II, continuada por Benedicto XVI con ocasión de cada Jornada Mundial de la Juventud.
Papa Francisco propone reflexionar en los próximos 3 años en preparación a la JMJ sobre las bienaventuranzas, comenzando en este 2014 con la primera de ellas: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el año 2015, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y por último, en el año 2016, el tema será bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Al proclamar las bienaventuranzas, escribe el Santo Padre, Jesús nos invita a seguirle, a recorrer con él el camino del amor, el único que lleva a la vida eterna. No es un camino fácil, escribe el pontífice, pero el Señor nos asegura su gracia y nunca nos deja solos. Jesús nos pide que respondamos a su propuesta de vida, que decidamos cuál es el camino que queremos recorrer para llegar a la verdadera alegría. El Santo Padre pregunta, ¿pero qué significa bienaventurados? Bienaventurados quiere decir felices, nos explica. En una época en que tantas apariencias de felicidad nos atraen, corremos el riesgo de contentarnos con poco, de tener una idea de la vida en pequeño. Aspiren, en cambio, a cosas grandes, exhorta el Santo Padre. Ensanchen sus corazones. Si de verdad dejan emerger las aspiraciones más profundas de su corazón, se darán cuenta de que en ustedes hay un deseo inextinguible de felicidad, y esto les permitirá desenmascarar y rechazar tantas ofertas a bajo precio que encuentran a su alrededor. Digan no a la cultura de lo provisional, de la superficialidad, del usar y tirar, que no los considera capaces de asumir responsabilidades y de afrontar los grandes desafíos de la vida. Papa Francisco, ya adentrándose en la primera meditación propuesta para este 2014, explica en su mensaje el significado de la primer bienaventuranza. La primera bienaventuranza, nos dice, declara felices a los pobres de espíritu, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. En un tiempo en el que tantas personas sufren a causa de la crisis económica, ¿en qué sentido podemos hablar de la pobreza como bendición? El adjetivo pobre no solo tiene un significado material, nos explica, sino que quiere decir mendigo. Está ligado al concepto judío de Anawim, los pobres de Yahvé, que evoca humildad, conciencia de los propios límites, de la propia condición existencial de pobreza. Los Anawim se fían del Señor, saben que dependen de Él. Intenten, nos dice el Santo Padre, ante todo, ser libres en relación con las cosas. Pongamos a Jesús en primer lugar. Él puede liberarnos de las idolatrías que nos convierten en esclavos. El Santo Padre propone de pensar en las viejas y nuevas formas de pobreza, como también en quienes no se sienten amados, en quienes no tienen esperanza en el futuro. Ellos son una ocasión concreta de encontrar al mismo Cristo, de tocar su carne que sufre. Por último, el Santo Padre nos explica que no solo tenemos nosotros algo para dar a los pobres, también ellos tienen algo que ofrecernos, algo que enseñarnos. Un pobre, una persona que no tiene bienes materiales, mantiene siempre su dignidad. Los pobres pueden enseñarnos mucho, también sobre la humildad y la confianza en Dios. Y finalmente nos recuerda que en nuestro tiempo la evangelización será posible solo por medio del contagio de la alegría. Para Radio Vaticana, Griselda Mutual. Radio Vaticana, la radio del Papa. El informe no corresponde a las medidas tomadas. Sorpresa ante la línea ideológica. La Santa Sede recibió con sorpresa las observaciones conclusivas del Comité de la ONU para los Derechos de los Niños, presentadas en Ginebra, que lanzan duras acusaciones al Vaticano sobre abusos contra menores perpetrados por exponentes del clero. El secretario de Estado de Su Santidad Francisco, Monseñor Pietro Parolin, afirma que habrá una respuesta articulada y el observador permanente de la Santa Sede ante Naciones Unidas, Monseñor Silvano Tomasi, entrevistado por Sergio Centofanti, señala que parecería que el aspecto negativo del documento hubiera sido preparado
antes del encuentro del citado comité con la delegación de la Santa Sede, puesto que en el mismo, con muchas informaciones incorrectas, no figura, o por lo menos no parece que se consideren, las respuestas que había presentado la Santa Sede, y sin tener en cuenta tampoco las medidas que ésta ha tomado contra eventuales abusos, compromiso que difícilmente se encuentra en otros estados. Esta es una simple constatación de los hechos, es una evidencia. La Iglesia ha respondido y reaccionado y sigue haciéndolo. Debemos insistir sobre esta política de transparencia, de no tolerancia de abusos, porque aunque sea solo un caso de abuso de un niño, ya es demasiado. Monseñor Parolin subrayó asimismo que la Santa Sede ha ratificado la Convención sobre los Derechos de los Niños y reitera su compromiso en cumplir todas las indicaciones, haciendo hincapié en lo sorprendente de que el Comité de la ONU mencione temas que interfieren con la doctrina católica como el aborto. Por su parte, Monseñor Tomasi se refiere a imposiciones ideológicas que quieren cambiar las enseñanzas de la Iglesia y destaca que es contradictorio que un organismo de la ONU que debería defender los derechos de los niños impulse el aborto. En particular, se pone de relieve que hasta hace poco, según la misma ONU, el Vaticano estaba respondiendo mejor que otros países sobre estos temas. ¿Qué puede haber pasado? Probablemente algunas organizaciones no gubernamentales que tienen intereses sobre la homosexualidad, sobre el matrimonio gay y sobre otras cuestiones han presentado ciertamente algunas observaciones suyas y de alguna forma han fortalecido una línea ideológica. Informaciones de la Santa Sede. En la administración ordinaria de la Iglesia, el Santo Padre nombró obispo titular de Sutunurca y auxiliar de la diócesis argentina de San Martín al padre Ham Lin Mum del clero de la Arquidiócesis de Buenos Aires, hasta ahora párroco de la parroquia de los santos Cosme y Damián en Buenos Aires. Además, el Papa nombró una serie de miembros del Consejo Pontificio para los Laicos, entre los cuales destacamos a los cardenales Christoph Schönborn, arzobispo de Viena, Austria, Angelo Scola, arzobispo de Milán, Italia, John Wee, arzobispo de Nairobi, Kenia, Reinhard Marx, arzobispo de Múnich y Frisinga en la República Federal de Alemania, Willem Jacobus Eijk, arzobispo de Utrecht, Holanda, Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila, Filipinas, y Joao Braz de Avis, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. De la misma manera, el pontífice nombró una serie de consultores para este dicasterio, entre los cuales a Monseñor Alberto Taveira Correa, arzobispo de Belém do Pará en Brasil, al padre Fra Hans Tafel, fundador y presidente de la Asociación Internacional de Fieles Familia de la Esperanza en Brasil, a la doctora Alejandra Kim von Butenau, superiora general de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación en Perú, a la doctora Marguerite Peters de Estados Unidos, directora del Instituto para el Diálogo Intercultural Dinamiche de Bélgica, y a la doctora Maite Uribe Bilbao de El Salvador, directora general de la institución teresiana. El orgullo de ser cristiano. El Papa Francisco insiste en que debemos decir con la cabeza bien alta que somos católicos y ser firmes en nuestra fe. ¿Qué opina usted de esto? Este Papa tiene muchos valores que ha logrado llegar a la sociedad y a la familia para que pueda aplicarlos. Analisa Serafini, de Argentina. Nuestro ideal es Cristo, nuestro ideal es Jesús. No hay otro ideal que no sea ese. Ese es el objetivo. El ideal es ese. Y si el ideal es Jesús, no hay otra cosa más importante que eso. No existe nada malo alrededor si tenés a Dios. Es decir, como la frase que dice Dios y yo, absoluta mayoría.
Yo no tengo duda, Dios y yo, absoluta mayoría. Omar Luis González, Argentina. Que debería ser así, que a la final muchos dicen ser católicos, mas ni siquiera van a las iglesias, ¿no? Ni siquiera van a pedir decir un Padre Nuestro, al menos por los tuyos. Deberíamos decir verdaderamente somos católicas siempre y cuando viniendo a la iglesia, rezando para todos, ¿no? Edith de Lima, Perú. Es un orgullo y un honor poder decir que eres cristiano, que eres católico, que eres creyente, y vengo de Alicante, me llamo Maite. Hay que fijarse siempre en todo lo bueno que ha hecho Cristo, superar de todas las polémicas que representa la religión y fijarse en lo importante que es para el mundo, para la sociedad. Maximiliano Zelaya y vengo de Chile. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita. Sobre la 96 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Colombiana, que se celebra del 3 de febrero al día 7 del mismo mes, habla para el micrófono de Alberto Goroni, Monseñor Humberto González Franco, oficial de la Pontificia Comisión para América Latina. Se ha comenzado desde el 3 al 7 en la Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano, cuya función es analizar toda la acción pastoral que tiene y se desarrolla en el país de Colombia, y que el episcopado entero trata de reflexionar para buscar siempre los mejores motivos, las mejores maneras de llevar toda esta acción pastoral en la línea de lo que nos ha sugerido la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, buscando darle a un país razones cada día más fuertes para que crea, para que espere, para que ame y para que siga un camino de comunión dentro de la misma iglesia. El presidente de la conferencia, el cardenal Rubén Salazar, fue muy enfático en una línea: la iglesia no es de partidos, la iglesia no es de banderas, la iglesia es de servicio a la comunidad. Por lo tanto, no es una posición que tome la Iglesia en un diálogo que le corresponde al gobierno, sino un apoyo en las necesidades del conflicto, sobre todo post-conflicto, en las necesidades de reconciliación, en las necesidades de acompañar las heridas que han sido causadas por motivo de la guerra, en la necesidad de ayudar a las personas a restituirle su dignidad, su capacidad, a que cada uno se le dé lo fundamental para que viva dignamente como persona. Eso es lo que la Iglesia hace y es lo que realiza a través de todas sus ramas de la pastoral: pastoral profética, pastoral litúrgica, pastoral social, pastoral caritativa, pastoral de acompañamiento, pastoral de ayudar a que las personas vuelvan a creer, vuelvan a amar y vuelvan a esperar. Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo matutino para América Latina y el Caribe de este jueves 6 de febrero. Los dejamos en sintonía con el Evangelio y Santoral del Día y el espacio dedicado a las mujeres, Semilla de Esperanza. Gracias por estar en compañía de la Radio del Papa y muy buenos días. Hoy es jueves 6 de febrero. La lectura de hoy es del Evangelio de Marcos. Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Jesús aparece como el que llama, no como el que espera que tú camines hacia Él. Jesús nos lo da todo, incluso el ser llamados para el envío al mundo. ¿Sientes que es Él quien te da fuerza para seguirle? El envío que propone es junto al hermano. Es una tentación relacionarnos con Jesús desde lo íntimo e individual, pero no parece que Él busque los encuentros solitarios. ¿Sientes que la comunidad, la Iglesia, es el lugar privilegiado para entender la misión que Jesús te pide?
Jesús habla con autoridad, sin dudar de nuestra capacidad, nos da fuerza y seguridad y nos invita a que nos abramos al mundo para compartir lo que Él nos regala. ¿Es la fe para ti una fortaleza que desearías que otros tuvieran? Para terminar este rato en compañía, háblale ahora a Dios Padre y dile cómo te sientes después de haber estado con Jesús. Pídele que estos ratos sean frecuentes e impulsores de tu misión. Señor, cuando nos mandas a sembrar, sentimos en el alma la pobreza. Lanzamos la semilla que nos diste y esperamos inciertos la cosecha. Y nos parece que es perder el tiempo este sembrar en insegura espera. Y nos parece. Gracias a Rezando Voy, el audio diario completo lo encuentra en www.rezandovoy.org. Y nos aplasta la desproporción de tu mandato frente a ¿Sabes cuál es nuestro amigo, modelo e intercesor? Sí, por supuesto, el Santo del Día. Hoy, 6 de febrero, la iglesia se viste de rojo para conmemorar el nacimiento para el cielo de San Pablo Miki y 25 compañeros, quienes fueron martirizados en el año 1597 en Nagasaki, Japón. Pablo Miki, oriundo en el año 1565 de Kioto, Japón, fue religioso sacerdote de la Compañía de Jesús. Entre los laicos figura el joven mexicano Felipe de Jesús de las Casas, que fuera acólito en la Iglesia de los Padres Franciscanos. En 1862, el Papa Pío IX inscribió sus nombres en el Áureo Libro de los Santos. Hoy también la Iglesia conmemora a San Mateo Correa Magallanes, quien fuera fusilado en un día como hoy del año 1927 en la ciudad de Durango, México. Nacido en 1866 en Tepechitlán, Zacatecas, México, fue sacerdote y párroco de Valparaíso, en Zacatecas. Unidos, pues, a las iglesias de Japón y México, brindemos nuestro más ferviente aplauso a sus mártires San Pablo Miki y compañeros y a San Mateo Correa Magallanes. Querido San Mateo Correa Magallanes, el aroma de tu entrega y santidad han llegado hasta nuestros días. Te distinguiste por tu fidelidad al cumplimiento de tus obligaciones sacerdotales y a tu obispo, actitudes que revelan un auténtico corazón sacerdotal. La persecución y la prisión fue una constante en tu vida sacerdotal. Aunque varias veces te pusieron en libertad, llegó una última en la que no fue así. Y esa fue en una ocasión en la que fuiste a ayudar a una persona enferma. Te arrestan y llevan detenido a Durango. Allí el general te pidió que confesaras a unos presos y luego te exigió que revelaras lo que habías oído en confesión o, de lo contrario, te mataría. Tú, con gran dignidad, le respondiste: «Puede usted hacerlo, porque no se olvide que un sacerdote debe guardar el secreto de la confesión». Tu fusilamiento fue ordenado inmediatamente por desacato a la autoridad. En las afueras de la ciudad resonaron los balazos que se escucharon también en el cielo, en donde se abrieron las puertas para recibirte en el gozo eterno. San Mateo Correa Magallanes, desde allí te pedimos que intercedas por nosotros. Era una mujer sencilla, una mujer tranquila, una mujer como otras, pero con un alma grande, con un gran amor.
Mujeres, semilla de esperanza. Un programa de Lía Cervino. Es secretaria de la UMOF, Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, y es servidora. Lía Cervino, argentina, en el programa de hoy profundiza sobre el encuentro celebrado en Madrid el pasado mes de enero, en el que discutieron asuntos de trata para la explotación laboral y la servidumbre doméstica. La red Quadnet tiene por finalidad poder identificar en cada país las organizaciones que se hacen cargo y con las cuales se puede contactar cuando hay un problema internacional, con las cuales se puede contar cuando hay que presentar algo en los fueros internacionales, con las cuales se puede contar cuando hay que sostener una política de denuncias en distintos países, y eso ya se está haciendo. De hecho, nuestra organización, la UMOF, la Unión de Organizaciones de Mujeres Católicas de todo el mundo, ha hecho avances importantes. En Europa se hizo una cumbre, digamos, regional en el 2008 y el año pasado en México, razón por la cual en distintos países se ha promocionado este trabajo a través de nuestras organizaciones. Por ejemplo, en Cuba se realizó un encuentro diocesano con la participación de 150 mujeres con el tema de la trata de personas, y luego, por supuesto, esto tuvo repercusión en distintos medios. En Venezuela, por ejemplo, el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, que lo integran distintas regiones del país, tomó este tema impulsado por Fundemul y la Acción Católica de Venezuela, que habían participado del encuentro de la UMOF en México, y por supuesto México, que es quien había organizado esta conferencia con sus organizaciones ANSIF y la Unión Femenina Católica Mexicana. Llevan adelante una tarea impresionante con una metodología de intervención que han producido que se llama comunidades seguras. Entonces, esto permite una prevención mediante la capacitación de los agentes del lugar. En la Argentina, en cambio, se está trabajando esto a nivel de política pública, porque la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina reúne en una mesa a todas las organizaciones católicas y no católicas de la sociedad civil que están trabajando en el tema de trata de personas. Y eso permite un mayor diálogo con el gobierno y una presión para que la ley de trata que ya existe en el país se reglamente, porque de lo contrario no sirve para nada. De esta manera y de muchas otras que se vieron en Quadnet, se asiste a la víctima, se evita la reinserción y además de esto se sensibiliza, porque es muy necesario que este tema aparezca en la agenda internacional para que los gobiernos no puedan hacer caso omiso del problema que tienen, porque esto no se puede llevar adelante si no hay una convivencia de las fuerzas de seguridad, de los jueces, etcétera. Doy un ejemplo. En España hay una congregación que se llama Villa Teresita, que justamente se dedica a la reinserción de las víctimas de la prostitución en la sociedad. La hemos visitado, es interesantísimo el carisma, tienen casas por toda España y lo que hacen es convivir con ellas para que aquellas que quieren salir de la prostitución, con sus hijos menores, muchas de ellas, puedan adquirir nuevos hábitos, adquirir capacidades, porque una mujer que no sabe hacer nada más que eso, por más que quiera salir de la trata, si no tiene ningún otro recurso y tiene hijos que mantener, es imposible que lo haga. Entonces, en un proceso muy personalizado de 1 o 2 años, se la capacita para que pueda llegar a insertarse satisfactoriamente en la sociedad. Y si no, al menos se la acompaña. No todas salen de la prostitución, pero sí tienen quien las acompañe, quien las escuche, quien se ocupe de ellas, quien las quiera, y si es el caso, las ayude a salir de esa situación tremenda de esclavitud en la que están viviendo. Dicho sea de paso, en Brasil se acaba de hacer una investigación todo sobre prostitutas, a ver quiénes de ellas trabajan allí libremente, y el 97% dijo que lo hace por obligación, porque no tiene otra forma de vivir. Solo el 3% lo considera un trabajo que se asume con entera libertad. Por lo tanto, la prostitución es verdaderamente una esclavitud. Ella tuvo mucha fe. Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatioradio.va. Laudetur Jesus. Santo Cosimo,
Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios.